Bien, buenos días, estamos grabando, no sé de qué se ríe Lidia. Estamos ya entonces comenzando con esta nueva sesión del Club de Lectura de San Martín Lee, como siempre decimos, es un espacio que está abierto y disponible para todos, para venir justamente a charlar sobre lo que estamos leyendo. Nosotros en este caso seguimos leyendo El Nervio Óptico de María Gainza, que es un libro fabuloso, depende de cómo lo leamos, como ya veníamos hablando también, lo podemos leer como novela o como colección de relatos, de cuentos. He decidido, por una cuestión práctica nuestra también, y porque así salen las cosas también a veces, leerlo como una colección de relatos. El año pasado leímos vamos al índice, perdón, no quiero mentirles. Las artes de la respiración, y este año ya leímos Los Pitucones, leímos también Una vida en pinturas, empezamos a charlar la semana pasada sobre Refusilos sobre el agua, y hoy vamos a leer En Gateras. Hoy cerramos María Gainza, ¿sí? Ya la próxima vamos a leer otra cosa, vamos a ver qué, todavía no lo tengo definido, pero hoy cerramos a María, la vamos a dejar tranquila, porque debe tener las orejas, ¿no? Coloradas, coloradas, pobre mujer. Bien, leímos entonces Refusilos sobre el agua. Vimos que se está hablando de un tal Courbet, ¿sí? Se está hablando de una casa en la costa, y se está hablando de una serie de cosas más. Entonces, yo tengo acá mis papelitos de la semana pasada. Voy a hacer un breve repaso, sí, sobre lo que se habló, sobre todo para la gente que se está sumando hoy, a la que le damos la bienvenida, para después sí ya abrir micrófono y darle rienda suelta a esta locura hermosa. Hablábamos, sí, a partir de ya haber leído varios textos, que se da como un triple juego, ¿no? Es como una suerte de constante en los cuentos, en la que nosotros vemos que en todos los textos aparecen, digamos, como tres aspectos que se van relacionando, ¿no? La narradora o la voz, el sujeto de enunciación, siempre trae a colación una pintura, un autor, algo que tiene que ver con el mundo de lo pictórico y con la biografía de su autor, y lo vuelca en el texto en tanto ella, en tanto crítica, ¿no? En tanto crítica de arte, en tanto especialista. Luego con eso hace, como habíamos dicho, literatura, entonces ahí como que ejercita, ejecuta su praxis, pero también le mete cosas de su vida o de su biografía, ¿no? De su historia personal. Ahí nosotros vemos entonces que se va armando como una especie de trenza, ¿sí? Entre estos tres aspectos, y de esa forma ella va como esa es como la estructura, si se quiere, general de sus textos. Cada texto es diferente, anécdotas diferentes, artistas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y habíamos hablado en este texto, habíamos visto un poquito las obras de Courbet, habíamos visto a Boudin también, que se menciona por allí, y habíamos hablado un poquito del personaje de la prima, la otra María, que aparece hacia el final del relato. Habíamos hablado también de algunas cosas que podía llegar a representar la tormenta en este texto, ¿sí? En tanto conexiones semánticas, ¿no? Cosas que tienen que ver con los significados, a veces más lineales, a veces en formas más metafóricas o más indirectas, pero la idea siempre es esa, ¿sí? Ir empezando a hacer esas conexiones. Repito la analogía para la gente nueva, porque como dijo la Chiqui, el público se renueva. Nosotros lo que hacemos aquí un poquito es, como en las películas de los policiales o las series de detectives de Estados Unidos, ¿no? Que tienen un mapa y ponen pinchecitos y después agarran hilos y unen. Bueno, la idea es esa, ¿no? Ir poniendo pinchecitos en el texto y cada cual traza los hilos como más le place. Así que bueno, eso es lo que más o menos hablamos la vez pasada. Cosas que nos hayan quedado en el tintero o que hayamos leído de nuevo en este transcurso de la semana sobre Refusilos sobre el agua, que querramos decir. Aparece también siempre muchas referencias a todo lo que es el mundo de lo cristiano, referencias bíblicas. Yo lo volví a leer este texto
y me encontré, por ejemplo, hice un relevamiento. Es muy interesante, está buenísimo descubrir cosas al final, ¿no? Está muy bueno, siempre llegando tarde a todo, pero es muy interesante ir haciendo esos pequeños relevamientos en los textos de Gainza, ¿no? Así como hizo Graciela con, con las voces que aparecían en Una vida en pinturas, las menciones a lo bíblico, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla en un momento de que los surfers amigos de ella que salen del agua parecen monjes, se habla de cierta cuestión mesiánica, se dice que Jesús fue el primer surfer, ¿no? La primera persona que caminó sobre las aguas, sobre las olas, que bueno, si bien es una reducción y casi ahí como muy juguetona, no deja de ser interesante y muy significativa. Se habla de devociones, ella es María igual que su prima, ¿sí? Hablan allí de la importancia del nombre, etcétera. Bien, ¿qué nos llamó la atención? ¿Qué leímos de nuevo? ¿Qué nos parece interesante? Se dan micrófono y le dan, dale Norma, date audio nomás, Tiki, tocale el micrófono en el teléfono, ahí vas. Y, y yo me quedé, ¿sabes con qué? Con el collage de la prima, ¿no? Porque el collage de la prima, a mi parecer, es el cuadro del pintor. Entonces, a mí me parece que ella, quizás al verlo terminado, o cuando lo termina, sufre una gran frustración. Dice que le puso mucho empeño a terminar algo, y quizás cuando lo terminó, como la vida vendría a ser, ¿no? No era lo que ella quería, o lo que ella se imaginaba, y por eso me parece a mí que viene esto de la frustración, de decir, bueno, para mí se terminó todo y se ahoga, se mata, como que ya no hay nada más que ella pueda hacer como para poner un poco de interés en la vida. Me parece que es un poco la frustración lo que le pasa a ella. Es interesante porque, digo, pensar la obra en tanto algo durativo, ¿no? No en algo acabado. Y en el momento en el que se termina, ¿qué? ¿No? ¿Qué más Es, después de eso? Sí, lo podríamos pensar así tranquilamente. Hay muchas obras que tienen esa impronta, o incluso, digo, sin ir más lejos, pero para traer ejemplos que son un poco más acá, esas obras que son hasta incluso de arte efímero, ¿no? Exponer algo para que después la gente se apropie de un pedazo y la obra en sí duró, la obra en tanto objeto, ¿no? Duró muy poco. Qué sé yo, Marta Minujín haciendo un obelisco de pan dulce y la gente llevándose los pedazos de pan dulce y ahí terminó la cosa, ¿no? Digamos, como intenciones más que obra. Sí, sí. hay algo también en este collage que me parece muy importante. Lidia quiere decir, está haciendo así con la manito. Ah, no, yo lo que creo es que ese, ese collage que está haciendo la prima, creo que la prima, como todo suicida, siempre maduró mucho su decisión. Entonces, mientras iba haciendo ese collage para ella, eso significaba el mar. Yo lo comparo con el mar, en cuanto a color, a movimiento, en fin, creo que para las dos Marías eso significaba el mar. Y por eso cuando la prima llega al techo es cuando se suicida, porque ya está. O sea, ella como que se dio el tiempo de hacer el collage a través de algunos años para tal vez ir madurando la decisión. Pero cuando llegó y era el momento. Además, ella también creo que se sentía como una inadaptada, porque hasta iba dejando como muestras, porque perdió hasta su gusto por el mismo mar. Ella en un principio vivía el mar, lo disfrutaba, era full con el mar. Y luego, paulatinamente, lo fue dejando, se fue alejando del mar. Porque se va alejando también de qué otra cosa, o qué cosa le va ganando también. Para mí de la vida. La vida la fue como cercando y ella no fue encontrando las salidas.
Permiso, a mí me gusta siempre ir al texto. En el texto, en la página, ya les digo, 43, se Ay, no lo... dice, no, en la página 42, dice, había dejado de nadar, pero seguía caminando de noche. Está hablando de la otra Ah, María, ¿no? sí, Iba y venía por los pasillos como un alma en pena. ahí está. ¿Sí? Ahí ya tenemos una cosa interesante, ¿no? Una, si se quiere, una anticipación. Alma en pena es un fantasma, un espíritu, ¿no? Sin prestarle atención al bebé, que lloraba a mares, miren qué inteligente, ¿no? Que lloraba a mares en alguna parte de la casa. Yo la espiaba por la puerta entreabierta desde la oscuridad de mi habitación sin saber qué hacer. Y acá me parece que hay una cuestión clave que creo que la mencionamos, pero muy por arriba la otra vez, que dice, hay un momento muy claro, hay un día y una hora, cuando se está cerca de alguien que empieza a enloquecer, y de repente uno se convierte en wire. Esa última noche vislumbré los refusilos en su mente. Nunca hablé con nadie sobre lo que vi, tampoco hubiera sabido con quién. Bueno, o sea, para mí es eso. Ella fue transitando el camino hacia el suicidio, como todos los suicidas lo hacen. Sí, pero Consciente o inconscientemente, no es algo que ellos determinan en un minuto o chao a todo. No, algo inconscientemente se va nublando en ellos hasta que toman la decisión consciente, ¿no es cierto? sí, Y pero a lo que quiero, digo, a lo que me parece que el texto nos está llevando, así, si bien es una hipótesis posible la del suicidio, no se confirma, yo también soy abono a esa teoría, o por lo menos la de que hubo un acto de cierta inconsciencia, cierto arrojo, ¿no? Quizás autoagresivo y se terminó muriendo en el mar, pero por lo pronto ahí lo que se está señalando es la locura, ¿no? Y digo, por qué lo quiero destacar? Porque nos remite desde muchos aspectos, ¿sí? De nuevo a este Courbet pintando, ¿no? Cuando al principio del texto se habla de Courbet, Courbet siempre está como loco mirando el agua, ¿no? Está como una foca, dice, con la panza apoyada en las piedras, mirando. Y también en un momento se habla de que esos mares borrascosos, esos mares en tormenta, son un reflejo de lo que a él está pasando. Y me parece que, digo, por eso también es importante esta parte en la que dice, ya les digo, una sola vez me habló a mí, fue la tarde en que nos íbamos, me llevó a su cuarto y me mostró las paredes todas cubiertas por los collages. Fue como ver la ola de Courbet desde adentro, ¿no? Digo, entonces me parece que desde ese lugar es interesante pensar, de nuevo, Courbet también, ¿sí? Tiene una cuestión autoagresiva, termina muerto por sus consumos problemáticos con el alcohol y demás. Pero digo, me parece que son como las dos caras de la moneda. Quizás Courbet es la parte externa, la parte más visible, y ese collage es quizás el mapa de la locura de la prima, ¿no? Porque dice, es como si hubiera visto la ola, pero desde dentro. Graciela, vos querías mencionar algo, perdón. Date micrófono y dale para adelante. No tenés micrófono todavía, Graciela. Sí, Ahí vas. ahí va. Todo, ¿Estoy? ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, a mí es como que aún hoy me mantiene en zozobra. Y es una buena Eh, palabra también, porque zozobra está claro, relacionada al mundo claro, animado. claro. Y estoy como con el movimiento del mar, voy y vengo, voy y vengo. Me dejó muy, no digo desorientada, sino inquieta. El último párrafo, cuando dice, nos llamábamos igual, mi prima y yo.
Recién ahora me doy cuenta de que nuestro nombre contiene el mar como un llamado, como una premonición. Y ahí sentí tal vez que podía ser ella la que se hubiese suicidado, porque después conecté lo que era el primer párrafo del texto con la película que ella solía ver, que es casi un calco, entre comillas, de la película del primer párrafo, o sea, lo que hacían los primos, ¿no? De ella. No, par de amigos, el novio Los y el par de amigos. amigos. O sea, los personajes surfeaban. Y estos de la película que la hipnotizan, también. Entonces ahí empieza con lo místico ella. Y cuando termina ese párrafo, el 1, 2, 3, el cuarto de la 41, es cuando el preso le pide al policía que le abra las esposas y que lo deje entrar al mar, y el policía sabe que dejarlo escapar será dejarlo morir, pero en su ley. Y mientras discuten, la ola se alza por detrás. Esa ola hecha de agua, bueno. Y eso lo relacioné con lo del cuarto de la prima. O sea, la ola como que traga todo. No sé si fui muy delirante. No, no, pero está bien. Digo, me gusta sobre todo esta mención a lo místico, ¿no? Porque yo creo que ese primer párrafo tiene, digamos, esta cosa que suelen hacer mucho los textos, ¿no? De empezar y cerrar con cierta Sí, simetría, cierta similitud, nos sí, sitúa en un plano de cierta conexión con otra cosa. Porque, digamos, todas las referencias culturales, por ejemplo, que hay en ese primer párrafo, son bien particulares y bien extrañadas. Se habla de Yo visité Ganimedes, es un libro sobre un tipo que tiene contacto con extraterrestres. Se habla sí, de que está escuchando The Doors, ¿sí? Que The Doors tiene esta sí, cosa sí. de la exploración, de los consumos y demás. Ella está armando y fumando porros muy finitos, dice, mirando el mar, y después el párrafo termina con esta idea de el surf mental, ¿no? Ella también está surfeando sus Claro, propias olas. claro. Entonces, digo, desde ahí también creo que podemos pensar en una cosa muy, no quiero decir de muchos planos, porque siempre terminamos hablando, o sea, siempre yo termino usando las mismas palabras, pero me parece que es un texto que nos está ofreciendo siempre muchas puntas de las que tirar, Sí, ¿no? sí. Muchas formas de vincularnos, de relacionar las cosas. Y con respecto a eso, digo, ¿cómo termina? Esto de que ambas son Marías, ambas tienen este mar que las tira, ¿sí? Pero bueno, la María, sujeto de enunciación, quizás tiene un peso terrestre, terrenal, terroso, un poco más fuerte que la otra María, ¿no? La María más marina se fue con el agua, terminó su collage y se fue. La otra quizás tenga un poco más de peso. Lidia, dale nomás. Ah, ahora que estoy leyendo el segundo párrafo, donde ella menciona a las mujeres que, bueno, dijeron algo sobre el mar, son también las que se suicidaron. ¿Quiénes? Perdón. En el segundo párrafo ella dice, no conozco a nadie que haya querido ser escritor y no le haya dedicado alguna vez unas líneas al mar. Y ahí empieza Margarita Duraz, tal cosa, Marina Espectavia, tal cosa, Silvia Plath. Yo creo que esas tres se suicidaron también. Se googlea ya mismo. Y varias escritoras se suicidaron. Ay, perdón. Bueno, y ahí Sobre tenemos todo también mujeres. esto de
Alfonsina, ¿no? Mm, Alfonsina Storni. Marguerite Duras. No sé si Marguerite Duras se suicidó. ¿Qué es? A ver, suicidio. No, No, y Marina Ciepetayeva, ya las otras no las conozco, así que ahí no me voy a meter mucho. Pero Silvia Marguerite Plath, Duras, no. Pero digo, por lo pronto sí Marina no sé, tenemos. pero Silvia sí, porque Pero digo, fue hay. pareja con Pizarnik, ¿Cómo, no perdón? pareja. Silvia Plath sí se suicidó también, porque era contemporánea con Pizarnik, que se mm. suicidó. Desconozco. Pizarnik sé que se suicida, sí, pero de Silvia Plath no tengo noticia, no tengo información. Bien, Lucila, ¿vos levantaste la mano para decir algo? Iba a decir lo de Alfonsina y el mar. Alfonsina y el mar, sí, la samba. Ujú, Bien. ¿Qué eso, más? básicamente. Bien, bien, bien. ¿Qué más tenemos dando vueltas por ahí? ¿Qué leímos? ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué cosas quedan para destacar? En este texto también aparece algo que aparece en todos los textos, pero me parece que cada vez, en cada lectura que nosotros hacemos, aparece más fuerte, creo yo. Y lo menciono y ya se nos termina la reunión, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Que les había dado antes, que es esta cosa de cierta duplicidad o de cierta división en la forma en la que uno accede o se presenta ante la obra, ¿no? Ante una obra artística. Eh, en todos los textos que nosotros venimos leyendo se habla de cierto cinismo, ¿no? Que impone el saber académico cuando nosotros nos plantamos a mirar una pintura. Y creo que, digo, cada vez se está viendo más fuerte. Entonces, le decíamos antes de que Zoom nos interrumpiera, esto de nuevo, cierta sensación de que como decía el flaco Spinetta, ¿no? De que con el alma nos ve mejor. Esta cosa de que al cuadro se accede desde lo sensual, ¿no? O sea, lo sensual en el sentido del sentido, justamente, y no tanto desde el intelecto. Como que el intelecto me sirve para ordenarlo, para pensar, para relacionar, pero que el impacto que genera la obra de una, ¿no? En el sentido de esa primera impresión, que vuelvo a decir, es bien sensorial, aparece, ¿no? De nuevo esta idea que la podemos vincular mucho con Una vida en pinturas, con esto de Rothko, con esa sensación que tiene ella cuando ve la reproducción en la sala de espera, y sobre todo cuando quiere hablar con esa prostituta, ¿no? Para ver justamente qué es lo que siente ella. Yo siento que, o sea, cuando leemos ese cuento, como que es la prostituta la que puede ver bien ese cuadro, al fin y al cabo, según lo que el cuento nos está diciendo. Cristian, date el micrófono y dale para adelante. No, perdón, yo me quedé con eso que dijiste antes de cuando ella ve a Courbet, ¿no es cierto?, en el cuadro, como que se le genera, es inevitable ese pinchazo, creo que dice pinchazo en el estómago, pinchazo dentro, ¿no? Y de ahí me quedó a mí esa como idea de que el cuadro y el mar, en resumen, refleja como tempestades, tormentas personales, y después es un poco el hilo que me lleva a mí, ¿no es cierto? No sé si les pasó a los demás o no. Pero ese hilo como que después lleva reflejando tormentas en todos, tormentas en la chica, tormentas en la prima, ¿no es cierto? Que después un poco la tormenta de la prima la reflejan los... ay, no me acuerdo cómo se llaman los cositos esos que hace con las pulseritas, ¿no? Como que constantemente refleja, en el anterior por ahí el cuadro me reflejaba más, a mí me llevaba una cuestión del rojo ligado a lo sexual y algunas
algunas cuestiones ligadas a lo empresarial o a la cuestión de clase, y en la tempestad me lleva un poco más, el cuadro me lleva un poco más a reflejar esas tempestades dentro de cada persona. No me acuerdo cómo se llama el anterior. Una vida en pinturas, el de Rothko. Una vida en pinturas, exactamente, el de Rothko. Bueno, ese me refleja, mirar el cuadro reflejaba como esa cosa más ligada a lo sexual y esa distinción de clase, ¿no? Y en como que refleja algunas tempestades de cada persona, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, digo, pensarlo también en el sentido de esto que decís vos, ¿no? De las tempestades personales. Por eso me parecía interesante esa cita con la que quise abrir un poco el encuentro, ¿no? De que ese collage, estar en esa habitación, ¿no? Con el collage hecho, era como estar en la ola desde dentro, porque era también un poco mirar la locura de esa prima María, ¿no? Es ser testigo. Ella dice que es voyeur. Hay un momento, una hora en la que empieza. Ella está viendo a la prima hacer ese collage, la ve sonreír de una forma un poco frenética y dice, bueno, acá hay algo, acá está pasando algo. Y después ve... Claro, y ella, perdón, y ella usa ese recurso, la autora usa ese recurso de agarrar el cuadro y un personaje, por ejemplo, en el caso de Una vida en pinturas, agarraba el Rothko y lo unía con lo dionisiaco y ahí salía la prostituta. Y en agarra Courbet la locura y lo lleva a la prima que termina loca, ¿no es cierto? O sea, usa ese recurso de, bueno, agarro el cuadro, le saco el concepto y me armo un personaje basado en ese concepto. Que, no sé, a grande, así, a vuelo de pájaro, pero puede ser alocadísimo. Yo no tengo nada para decir, a mí me encantó. Porque aparte digo, perdón, una adenda, y ya te doy la palabra, Andrea. Digamos, fíjense que Cristian hizo como un pasito más. Nosotros nos quedamos siempre pensando en que esto tiene que ver con la historia personal de la autora, ¿no? Como que es un anecdotario. Pero al fin y al cabo también lo podemos pensar como una construcción, desde ya que es ficcional, pero quiero decir, hasta inventada, dice, me armo un personaje. Es una linda observación, me parece, para pensarlo así también. Porque si no, podemos pecar hasta incluso de ingenuos muchas veces, ¿no? Me gusta la idea de me armo un personaje, la voy a anotar por ahí. Andrea, te escuchamos. Te tenés que dar micrófono, perdón. Ahí vas. Ahí. Te escuchamos. Bueno, buenísimo. A mí se me ocurrió pensar que tal vez no existiera esa prima María, sino que fuera ella misma. ¿Puede ser o es muy avanzada la idea? Porque es un poquito lo dijo Graciela al principio. Tal vez esa parte me lo perdí, porque tenía problemas con el audio, pero porque es como que se define de la misma manera, son muy parecidas. Cuando ella dice que se la encontraba y que le había dicho en un momento que la había escuchado caminar de noche, dice, ella se ruborizó y me dijo, como espantando una mosca, no sé qué andaría buscando. Ese no sé qué andaría buscando, ¿en realidad no se refería a ella misma, que no sabía lo que andaba buscando? ¿Es muy loco pensar eso o...? Para mí no. A ver, pasa que también hay un problema, quiero decir, es un problema no en tu lectura, sino un problema en nuestra lectura, en la lectura que nosotros venimos haciendo. Nosotros venimos siguiendo un tren de lecturas en el que nos ubicamos dentro del realismo, ¿no? Dentro de, como hasta incluso menciona tantos lugares a los que podríamos frecuentar cuando se levante la cuarentena, ¿no? Y tantas cosas. El texto parece como que achica, como que cancela esa perspectiva fantástica. Pero claramente... No, pero perdón. En mi lectura la cancela porque nosotros lo venimos leyendo así hace 3 encuentros que venimos hablando de este libro. De realismo.
y venimos pensándolo desde este lugar. Claro. Pero, Eh, pero digo, hay- lo podemos pensar tranquilamente porque, de nuevo, el texto cuando abre, por eso digo, el texto inaugura y se clausura con unas referencias o con unos indicios que nos pueden permitir pensar o jugar con esta idea de que es ella duplicada, ¿no? pues, Podríamos pensar, Lucía dice que no, sacude la cabeza, pero hemos visto, qué sé yo, Shutter Island, ¿no? Esta película de Scorsese, ¿no? Con un Leonardo DiCaprio que también está en una situación marina y particular. Es una hipótesis de lectura. Yo creo que es válida. Es válida, claro que sí. Lucía está por tomar las armas y decir que no. Dale, Norma, decime. No, que me hizo acordar en Las Gateras que ella ve a la hija y a la madre también como una duplicación, que es lo que está diciendo ahora esta chica, no sé cómo, Elena, no me acuerdo, no tengo el nombre ahí. Pero ella Andrea. también habla de una duplicación, que parece que la madre y la hija fueran la misma persona. Sí. Puede ser. Perdón, yo me río porque la veo a Lucía que hace que no, que sacude así la cabeza y se le van a caer los anteojos. A ver, de nuevo, perdón. ¿Es una lectura posible? Claro que sí. Yo creo que el texto es lo suficientemente hábil, ¿no? Para permitirnos estas cosas, porque fíjense que cada vez que llegamos al texto, cada sábado, 10 de la mañana, nos sentamos y empezamos a hablar, viene alguien y tira una cosa nueva sobre cómo leyó el texto, y todos nos quedamos medio boqueando porque puede ser. Después la lectura que hace uno es otra, está todo bien, pero digo, me parece que este texto, este libro, tiene esta cosa de las posibilidades, porque siempre lo podemos leer en un montón de planos diferentes. Todo puede ser leído en un montón de planos diferentes, desde ya, pero me parece que este tiene esas sutilezas que nos permiten, como dice Andrea, poder llegar a pensarlo como un personaje duplicado. Y hasta incluso, como decía también Christian, ¿no? Cuando decía, me armo un personaje, eh, quizás no se pueda leer en una clave fantástica, pero sí quizás podamos leer cierta duplicación simbólica en ellas, ¿no? O ciertas conexiones que, si bien son, como Lucía quizás ahora está haciendo que sí, ¿no? Dos personajes diferentes y reales, pero que tienen un vínculo mucho más estrecho que casi las haría como algo duplicado, como esta madre e hija que menciona Norma, del cuento que vamos a hablar en un ratito. Sí, pero de nuevo, lo lindo de esto es justamente leerlo, tirarlo acá y desenmarañarlo, ir tirando hilos. Me había levantado la mano Lidia, dale nomás. Eh, yo, cuando si tomamos ese punto de vista de que es una sola persona desdoblada, no puede ser que esto aparezca en dos cuentos a la vez. ¿Por qué? Porque ella no va a utilizar el mismo recurso dos veces seguidas, porque además son dos cuentos que están uno a continuación del otro, con lo cual sería un recurso demasiado obvio, si es que lo usó, y no hablaría muy bien de ella como escritora. Picasso te pintaba todas las minas iguales, estaban todas torcidas así. Los escritores, podríamos decir, los escritores obran de manera misteriosa. No eran todas ¿No iguales. es cierto? En lugar de decir, el señor obra de manera misteriosa. No, pero a ver, perdón. Todas sus obras son desiguales. Y vamos a traer entonces el cuento siguiente en Las Gateras para empezar a charlar de él, porque veo que está golpeando la puerta. Me parece que en Las Gateras lo que no tenemos, ahí, me parece que ahí sí, Andrea, digo, en Las Gateras no tenemos no tenemos nada que nos abra una puerta hacia lo otro, ¿no? Hacia lo fantástico o hacia lo
me gustó la palabra que utilizó hoy al principio Graciela, si no me equivoco, que era lo místico, ¿no? Este cuento del que estamos hablando ahora, Refugios sobre agua, tiene todo el tiempo referencias hacia vínculos, conexiones con lo otro, con lo que está más allá. Entonces, digo, no me parece extraña la lectura de Andrea, al contrario, yo creo que desde el texto la podemos apoyar como una lectura que tiene cierta cuestión fantástica ahí, si se quiere, en un nivel alegórico. El de las japonesas no, digamos, no tengo en ningún lugar un momento en donde yo pueda agarrarme para decir el cuento quizás me está señalando, me está llevando. Entonces, son dos recursos diferentes en todo caso, porque me parece que la duplicación entre madre e hija es de otro orden, no es una duplicación del cuento fantástico tradicional, si queremos, ¿no? Qué sé yo, borgiana, por decirlo de alguna manera, o más de Poe. Lucila, date audio nomás y mandale. Yo tenía pensado que el tema de las duplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las gateras, que dicen que la hija se parece a la madre, y es como obvio, ¿no? Porque en un futuro todos los hijos nos parecemos a nuestros padres, Sí ¿no? sí y no, porque viste Bueno, que... depende de cómo querés llevar vos tu educación, pero No, nuestros padres tratan de hacer lo mejor para nosotros, supuestamente, y es como en un futuro nos vamos a ver así. pero por eso digo sí y no. Digo, en el caso de las gateras lo que sorprende es no lo parecida que es a su madre en su forma, digamos, en No, sus en su maneras. personalidad. No, en su cara, ¿no? Lo que Ah, sorprende es esa cosa, digo, en las gateras lo que señala siempre el bueno, sujeto todos de los enunciación. chinos y todos los japoneses son todos iguales, apartamos la base. Dijimos que los comentarios xenófobos cuando estamos grabando no. Pero, Ah, bueno. no, pero Pero bueno, sí, ¿te parece? claro, nosotros no tenemos un ojo entrenado para Claro, distinguir, por supuesto, porque claro, no tenemos esa frecuentación. Te puedo asegurar que para ellos es igual, ¿eh? claro, tal cual, Los occidentales somos todos muy parecidos. Pero sí. a lo que quiero llegar es a esto, lo que al sujeto de enunciación, y ni siquiera al sujeto de enunciación, porque fíjense que este cuento también es diferente en este sentido. En general, los textos vienen llevando una historia que es siempre del sujeto de enunciación, y acá aparece la historia de otro personaje, ¿no? Vieron que hablábamos de esta idea del relato enmarcado en algunos momentos, y acá hay como un doble relato enmarcado. Tenemos en principio al sujeto de enunciación que está chusmeando una biblioteca, encuentra esta pelotita, y ahí aparece Analía que cuenta su historia, ¿no? O, digamos, no toma la voz, pero el sujeto de enunciación toma, digamos, la historia de Analía y la relata. Y esa Analía, este nuevo... ¿Analía era? Ah, ya. Amalia. Amalia, gracias. Eh, hija de japoneses a la que le sorprende, ¿sí? Que esa madre y esa hija sean tan parecidas, pero desde los rasgos. Eh, al ser hija de japoneses estimo que, Claro. que esa sorpresa es auténtica, digamos. No como podemos Y llegar a decir nosotros, son todos iguales, estos chinos. Los claro. chinardos, como decía No, Iván. perdón por el comentario, pero para mi punto de vista es así, como que lo mismo pasa con las Marías, ¿no? María, la jovencita que estaba armando el porro, por ahí en un futuro se ve como la María prima, que Bueno, supuestamente existe. pero por eso digo, fíjate que son dos formas diferentes de parecerse. En, Claro, el- en las gateras el parecido es eh, físico. el físico, gracias. Y en el otro cuento quizás sea otra la conexión. Por eso digo, Más también adentro, ¿no? Más más en lo espiritual, si sentimental, le queremos decir, para jugar sentimental, por así con la decirlo. lectura de Andrea. Sí, claro, Claro. claro que sí. Bien, bien, Bueno, bien. eso. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué más queremos decir de las gateras, ya que estamos trayendo el texto? Mabel, dale nomás. Date micrófono. No, a mí lo que me pareció así en líneas generales, ¿no?
del cuento, esa cosa, cómo ella va relacionando los caballos y cómo llega a la figura de Lautrec, cómo habla de, no sé, de que ella conocía los museos de afuera y no sabía la existencia de Bellas Artes, ¿no? Lo que significaba, lo que significó su educación, digamos, como la admiración de los foráneos, pero ella, bueno, aparentemente termina por descubrir más lo nuestro, ¿no? Esas descripciones que ella hace de conectar, por ejemplo, los caballos con terminar con lo de Lautrec, que realmente me emocionó, ¿no? Porque no la conocía la historia de Lautrec. Me acordé, además, hablando de películas, que siendo muy joven, yo vi una película, creo, porque hace muchos años, que se llamaba Moulin Rouge, que el Lautrec que personificaba, ni me pregunten, era, pero no sé, vívido a las imágenes que uno conoce, ¿no? Eso me impactó mucho. Bien. Sí, esto que vos decís lo relaciono con algo que decía Cristian también antes, ¿no? Digamos, cómo toma un elemento y lo usa para traer historias y personajes. Acá el caballo, digamos, es lo que me conecta a esta mujer, ¿no? Que quería ver caballos, con la historia de ella adolescente, subiéndose a las rejas para mirar lo que pasa dentro del hipódromo, con ese Toulouse-Lautrec que no se puede subir a los caballos y los tiene que pintar, ¿no? Claro, que les Siente estaba, esa... tenía toda una historia familiar con los caballos y no puede, de alguna manera, como, bueno, logra canalizar bien en esta, vamos a decir, frustración, no sé, pero por lo menos la canaliza en la pintura, ¿no? Sí, y voy a hacer guarango. Vamos a anotar, estamos en el minuto 28, así le digo a Andrea que lo corte esto. Digo, él no puede montar caballos, y si bien no lo dice así el texto, de alguna manera sí monta a las mujeres, las encuentra Tal cual, más suaves. Dice, tal encuentra cual. suavidad en los labios de las mujeres. Me parece un detalle Ah, sí, muy, muy verdad. prolijo, si se quiere, del texto. Sí, muy bueno. Eh, sí, 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 bien, bien, bien. Dami, dale para adelante nomás. Sí, quería hacer un comentario respecto a esto de lo que hace la autora, de tomar una parte de la obra o una cosa y después llevarla como metáfora de otras cosas. Bueno, me había llevado a una pequeña reflexión y leo una parte del texto que dice: su madre se había dedicado a ella hasta la obsesión. Desde pequeña la había pulido en cada detalle pensando que así le evitaría el sufrimiento. La convirtió, en cambio, en una delicada flor de invernadero a quien el trato cotidiano con sus compañeros abrumaba. Y después dice, bueno, ella después se desmaya en las escaleras de la biblioteca, un compañero la asiste, un año después se casa con él, ella deja la carrera para acompañarlo y 2 años después el matrimonio se termina. Y él le decía, cuando peleaban, que han pulido de más, Miyuki, te han estropeado. En una clara alusión a lo que menciona antes, que son los dorodangos, Exactamente. las especies de esferas que hacen. Bueno, y esto me llevó a una pequeña y torpe reflexión de cómo, a diferencia de los dorodangos, esta técnica que se utiliza a veces en el arte, especialmente en la escultura, consiste no en agregar cosas a una obra, sino en pensar a la obra como algo que ya está formado, y que la tarea del artista consiste en quitar lo que sobra, en pulir la masa. Uh-huh. La posibilidad que tenemos las personas de agregar masa, no solo física, comiendo medialunas y guisos, como hacemos muchos de nosotros, sino de nutrirnos y de aumentarnos en tamaño, nuestros seres. Bueno, así que esta reflexión ya me valió a mí para el texto, para disfrutar este texto de María Gainza.
Sí, es muy interesante esto que estás planteando. No recuerdo ahora quién, alguna vez lo leí por ahí, pero decía que cuando compraban un bloque de mármol, la obra está ahí adentro ya, ¿no? Hay que sacar lo que sobra, como decís vos. Y, y digo, esto del regalo, este objeto que no voy a poder pronunciar, así que le vamos a llamar pelotita, ¿sí? Después les voy a mostrar igual cómo son. ¿Cómo funciona también como Dorodangos. Dorogango? Dorodango. Dorodango. Vamos con el Dorodango. Dorodango entonces. Dorodango. ¿Cómo funciona como analogía, ¿no? Para este personaje, digamos, porque vieron que, ¿cuánto tenemos? ¿8 minutos? Bien, vamos a compartir pantalla. Porque yo ahora que uso PowerPoints, sí, estoy como loco, chicos. A mí me disculpan, Ay, yo pero tengo que aprender a compartir pantalla. no, Ay, qué belleza. porque el 85% de mi tarea es compartir pantallas. Entonces, si ustedes aprenden, me sacan el trabajo y estamos en un problema. Bien, Mirá lo que es. esto es un Dorodango. Por lo que cuentan en el texto, ¿no?, que leímos, que todos leímos, y por cosas que yo fui investigando en diversas fuentes de la biblioteca, en Google, De Google. claro, básicamente es arcilla, ¿no? Es una arcilla que se va... Sí, pero sí, la arcilla es barro, sí. Es un barro, por supuesto, especial, que lo que genera es esta sensación de brillo, ¿no? Al ser trabajado, dice que tiene, por lo que yo estaba viendo, ¿no? Y les muestro otras, por ejemplo. Ah, qué bonito. Se trabaja con tinturas, se trabaja en algunos casos con algunas texturas, ¿sí?, que se le agregan a la arcilla, pero todo el trabajo es manual. No intervienen herramientas y tampoco hay cocciones. Es simplemente reposar en determinados, o sea, en diferentes ambientes, cálidos. ¿Cómo se hace para secarlo? Bien, se deja secar al sol Japonés. y se deja, claro, bueno, exactamente. Tiene esta cosa que tienen los japoneses nada más, que es esta paciencia, China. claro, Japonesa, de este japonesa, caso. que es justamente ponerlo al sol, sacarlo, humedecerlo, ponerlo en un lugar oscuro, pulirlo, ponerlo de nuevo al sol, digamos, y es algo interesante también porque hoy en día debe haber tutoriales en TikTok, ¿no?, para hacer esto, pero era una técnica que no se fijaba en texto, sino que se transmitía de sensei a aprendiz. Y llevaba mucho tiempo dominarla. Y justamente una de las cosas... ¿Perdón, Lidia? En general lo hacían los chicos. Sí, porque es una cosa así bien meditativa también, ¿no? Una cosa muy propia de estas culturas, ¿no? De hacer algo que en sí no tiene un... Es como los... No sé si vieron los mandalas que hacen con arena y sal, que después los tiran al río, ¿no? Digamos, esta búsqueda de la perfección por la búsqueda de la perfección, simplemente. Y se trabaja, como les decía, en formato de aprendizaje de sensei a aprendiz. No es que hay, hoy vuelvo a decir, hoy seguramente hay bibliografía, pero se trabajaba así, digamos, se aprendía, se hacía. Eso es un Dorodango. Y lo que dice el texto también es que hay un momento en el que hay que parar, porque si se pule de más, estás sacando las capas, que son las secas y las duras, que protegen el centro, y lo que generas es un resquebrajamiento, se rompe. Y creo como que el que ahí es... mostrabas el anterior. El anterior estaba como resquebrajado.
Sí, ese. parece la pelota del Mundial del 30, ¿no? Sí. Esta es la del gol del Sí, Chango pero Tárrega. si la pateas te rompes la pierna, Pablo. Estimo que se rompe antes la pelotita, antes que la gamba, pero puede ser, debe Bueno, ser acá parece dura, como. Sí, pero me parece que es esta cosa de una dureza frágil, ¿no? Claro. No creo que Como sea... la cáscara de un huevo, qué sé yo, que parece duro, pero Que tiene su fragilidad, claro. claro. Pero bueno, digo, me Eso, parece a partir de lo que dijo, ya voy Lidia, ya te dejo, a partir de lo que dijo Damián, me parece que está bueno pensar este objeto en relación con la educación que recibió la hija. Tengo un problema hoy con los nombres, mil disculpas, ¿eh? La hija de la japonesa, eh, Miyuki. Miyuki, ahí estamos. Y esta cosa de te pulieron de más, ¿no? Le dice su esposo, su futuro ex esposo, te pulieron de más. ¿Qué sé yo? ¿Quién me había levantado la mano? Norma, dale nomás. Perdón, Lidia, ya te Sí. doy la palabra, ¿eh? Norma, dale. Lo que pasa es que si vos te pones en lugar de la madre, que tiene una hija con una, yo diría pequeña discapacidad, porque a mí no me parece que es una discapacidad tan grande. Con esa pequeña discapacidad la madre hace lo imposible porque esa hija sea feliz. Pero ¿qué pasa? La cría entre algodones, no la hace fuerte como para que ella enfrente el mundo. Entonces el tema está hasta dónde va la educación, a dónde la madre tiene que quebrar. Ese es el punto que no se sabe. El padre se aleja, el padre no quiere saber nada con todo ese problema. Norma, se te apagó el micrófono. Porque el caballo que está en la gatera, al caballo también lo preparan, acomodan para que sea el ganador. El caballo también sufre esa modificación, pero también no todos los caballos llegan. Entonces a mí me parece que hay una similitud entre ese caballo y la chica. Sí, bien. Que mueren potros sin galopar, decía el Indio Solari. Exacto. Nada, se me ocurrió. Y también, digo, hay también otras fragilidades, ¿no? En el texto. Porque está Toulouse-Lautrec también, ¿no? Que es muy frágil, tiene esos huesos que se Sí. rompen solitos. Lidia, dale nomás. bueno, quedó medio fuera No, pero ahora. dale. No, lo que quería decir es que el objetivo de que los chicos aprendieran esto de hacer el dorodango, ¿cuál era? Que los chicos aprendieran a concentrarse y a su vez estuvieran en el presente, que es la teoría de ellos, lo que ellos siguen en Claro. general. Entonces, el hecho de hacer toda esta técnica, aprendían desde chiquitos el poder de la concentración, el estar en el presente y en estar en el presente, pero también a circunscribirlo hasta un determinado punto, porque ellos sabían que si seguían, eso terminaba mal. O sea, el presente sí, pero también hasta un punto. ¿Hasta dónde? Y después, ¿Hasta dónde? Este es el tema, ¿hasta dónde? es que es instintivo. La intuición te dice hasta dónde seguir. Listo, bien. Bien, habían quedado entonces algunas cositas pendientes de la reunión anterior. Cristian quería decir y Graciela también quería decir. Así que, a ver, Cristian, ¿qué...? No, dale, Gra, tranquila. Bueno, gracias, Cris. Lo que yo observé, lo que sentí, es que durante toda la historia va tratando el tema de la libertad. Libertad y la opresión. Ella que tiene que salir a pasear al perro para escapar, que se va por la puerta de atrás. Y lo compara también con la cultura japonesa, que, o sea,
fíjate cómo, entre comillas, no adoctrinan, sino entrenan a los niños en ese arte de la paciencia, de lo estructurado. Después hay algo también que encontré en la página 47 que dice, cuando habla de Lautrec y todo eso, dice, y está a punto de despertarnos de la modorra autoindulgente en la que nos ha sumido el impresionismo, pero eso tampoco lo sé aún. Es como un escape, o sea, durante todo el tiempo siento como que ella necesita escapar de algo, de una opresión. Sí. Bien. Perdón, me tomo de eso. Sí. Yo creo que, digo, ahí primero y principal tenemos un escape y una rebeldía que si queremos podemos llamarla adolescente, etcétera, 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 ¿no? Tiene que ver con estas cosas de salir de casa, como sacar a pasear al perro, ¿no? Para tener esas 2 horas de libertad. Pero también hay algo interesante ahí, porque ella escapa, termina en el museo, en un museo que no conoce, creo que esto lo decía Mabel, ¿no? Es un museo que no conoce, que le queda la vuelta y ella sí conocía el MoMA, ¿no? El Metropolitan de Nueva York. De Nueva York, sí. Digo, y me parece que acá sí, ya en este texto, que es algo que lo vimos en todos los textos, está bien esto de cierto esnovismo de clase, ¿no? Que ella señala y no sé si decir denuncia, pero se ocupa de señalar con insistencia de su familia. Dame un segundito, Lidia, que quiero ver si terminó Gra. Pero digo, me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Con cierto escape de ese esnovismo. Sí. Dale Y nomás, después Gra. hay algo, no sé, que a mí, no sé, me dio como un flashazo, me hizo un flashazo, cuando ya en la última página ella dice, Miyuki volvió a Tokio. La diabetes había dejado ciego a su padre, necesitaba a alguien a su lado. ¿Qué otra cosa podía ser? Una mujer de mi edad, divorciada y sin hijos, acá es una naturaleza muerta. No sé por qué me saltó el flashazo de María Kodama y de Borges. No sé por qué, no me lo pregunto. ¿Por qué? Ay. No sé, no lo puedo explicar. Pero te apareció. Sí, me salió. Una asociación libre. El ambiente que ella creó, la cultura japonesa, el estar demasiado preparada ella, al punto de resquebrajarse. Bien. El bastón. Vamos por ahí. Cristian, vos querías decir. No, yo trato como de siempre de buscarle como un hilo que me lleve a mí en el cuento. Y yo acá encontré como la relación siempre padre-hijos. Que, bueno, yo usando el cuadro, porque ella, bueno, yo de vuelta me paro en el lugar de la escritora, ¿no? La escritora usa como el cuadro para disparar la temática, y en el caso de Lautrec, el vínculo con el padre es peculiar también, ¿no? Claro. Y la narradora tiene un vínculo con sus padres peculiar, y la chica oriental tiene un vínculo con sus padres peculiar. Es como que en la relación padre-hijo está esa cosa en este cuento, ¿no? Ese vínculo medio sí, controversial, y está esto de preparar, de entrenar, de preparar, que justamente se va al tema de los caballos, ¿no? Creo que no me acuerdo quién lo decía, esto de preparar, Norma creo, de preparar el caballo, ¿no? Está como esa cosa de entrenar, ¿no? Yo lo llevé como por ese lado, el vínculo padre-hijos todo el tiempo. Bien, sí, claro que está, por supuesto. Padre e hijo en tanto formación y en tanto también, como se decía por ahí, ¿no? Rebeldía y legado. Al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? Hay algo que se lega y hay algo de lo que a veces se quiere prescindir. Lidia.
Me olvidé. Te olvidaste. Bien, Lucía, Bueno, ¿se escucha? fuerte y claro. Ah, bueno. Esto en cuanto a la relación de padre e hijo y en cuanto a la temática de la libertad que daban. Es cuando, por ejemplo, Charles-Lautrec, teniendo 30 años, aunque pareciera de 60, que dice, desvariaba, y como la familia no sabía qué hacer con él, también esto de las diferencias sociales, ¿no? Lo encierran en el sanatorio en una celda y le escribe al padre diciéndole como que siempre el padre le decía esta frase: todo lo que está privado de su libertad muere, ¿no? Bueno, y ahí está la diferencia. Bueno, era la aristocracia, por supuesto, que lo escondía porque era un mal ejemplo, él, y bueno, y esto de que le dice al padre que se recuerde cuando todas las veces que le decía que todo lo que estaba privado de la libertad moría. Sí. Sí, ahí esto que decís vos, ¿no? También cierto rasgo de clase de lo que es diferente, lo que es torcido, por decirlo de alguna forma, se Claro. escondía, se sacaba de circulación. Pero, y ahí también, digo, aparece, él se compra su libertad, dice, ay, no quiero mentir, pintando caballos Circo. Dibujando caballos de circo. Dibujando caballos de circo, exactamente. Exactamente. Digo, ahí también, de nuevo, tenemos otro tipo de caballos, ¿no? Ujú. Bien. Más peligroso. Claro. Ay. ¿El caballo de circo está encerrado? Y el caballo de circo está entrenado para otra cosa, por lo Claro. pronto, ¿no? No es un caballo. Recordemos que el padre andaba con cota de malla por ahí dando vueltas, ¿no? Ah, sí. Y él pinta para poder salir de esa clínica caballos de circo. Claro. No son los caballos de su padre, claramente. Bien, se había mencionado, creo que Cristian había mencionado el cuadro de Toulouse-Lautrec. Vamos a aprovechar que sabemos cómo se usa esto de... Ay, me la mandé, ahí estoy. Esto de Zoom y compartir pantallas para ver los cuadros que se mencionan en el texto, ¿sí? Porque se habla del impresionismo, como ustedes están viendo, ya están viendo conmigo, sí. Se habla de que el impresionismo nos había sumido en cierto sueño, en cierta modorra, dice, ¿no? Uh-huh. A ella no la convoca Monet. Me gustan sus pinceladas, sí, claro. Este es los nenúfares que están en el MoMA. Sí, es un tríptico. Decí nomás, Lidia. Eso era. Ella habla del MoMA, pero porque recuerda que cada vez que iban a Nueva York, la madre, sin casi dejarlos comer, los metía en el museo. Y entonces decía, ay, mis Monet. Y porque lo primero que hacía la mujer era ver los cuadros que a ella le gustaban, que era el de los nenúfares. Pues Uh-huh, sí. Por eso ella critica a la madre y después creo que por eso establece la diferencia entre el MoMA y un museo chiquito cualquiera, barrial, si se quiere, que ella desconocía, claro, pero ella conocía el MoMA. Y en ese caso, a lo mejor hay mucha gente. Sí. Porque De hecho, nunca cruzan la barrera. ¿Cómo, perdón? Porque nunca cruzan la barrera. O sea, ella la cruzó, pero no todos cruzan la barrera. Sí, ella puede bajarse de cierto esnovismo, no de todo esnovismo, pero... Cruzó la barrera también. Exactamente. Por eso es el nexo que ella toma. Lo mismo que la chica con la madre.
Sí. O sea, la madre con la chica, ese es un vínculo que va y viene, ¿no? Para mí es doble. Sí, pero creo que esto que decís vos, ¿no? En este caso se ve entre Toulouse-Lautrec y ella, entre el sujeto de enunciación, haber tenido que salir, ya sea por voluntad propia o porque no le quedó otra, de su clase, por decirlo de alguna forma, y conocer otro lugar. Entonces, perdón, y retomo. Estos son los nenúfares. Los nenúfares no es un cuadro, sino una serie. Tiene como 20, 30 cuadros dedicados a los nenúfares. Dato de color. Monet tenía en su localidad, donde él vivía, había como un estanquecito, un río, y él tiraba nenúfares, y el municipio lo quería colgar de las pestañas, porque le llenaba de plantas foráneas el lago, y no querían, pero bueno, él tiraba nenúfares para pintarlos, ¿no? Esta es la forma de la pincelada del impresionismo. Todavía guarda ciertos resabios, si bien es como los comienzos de las vanguardias desde un punto de vista más estético, no tanto tan radical como ya fue el dadaísmo, el surrealismo, pero digamos, desde la forma de representar, acá ya estamos en cierto comienzo de la vanguardia, que era esto de buscar el movimiento, ¿no? A partir de la pincelada. Entonces, a eso se le llamaba el impresionismo. El movimiento de la luz. El movimiento de la luz, del agua. Pero sí, digamos, todavía estamos estamos en un arte pictórico que todavía es representativo, digamos, es figurativo, ¿sí? No va a ser lo que después se quiebra con la vanguardia, pero ya empieza a prescindir de las formas, ¿sí? que se venían manejando. Qué sé yo, Courbet estaba por acá dando vueltas todavía, ¿sí? Está un poco antes, pero ya estaba jugando con estos movimientos. Se mencionan estos cuadros, Monet, ¿no? Monet a ella no le llama la atención, le llaman más la atención esas momias, le parecen más artísticas, si se quiere, o más. Y porque, de nuevo, en este texto me parece que hay una frase que viene a sellar esta idea que venimos, o que yo vengo leyendo en todos los cuentos, que es que el arte es un poco un choque, un impacto, ¿no? O debería serlo, o al arte que le gusta a ella es ese el que le impacta. Las pinceladas de Monet dice que le gustan, pero que no le pasan nada. Sí le pasa con el caballo de Lautrec, que dice que está listo para darnos una patada y despertarnos de la modorra del impresionismo. Y acá lo tenemos. Todos están mirando para otro lado, menos el caballo. El caballo. El ojo casi en el centro del cuadro, mira y, digo, es cierto esto que dice, ¿no? El sujeto de enunciación. Esta pata del caballo está lista para una cos, lista para la patada. Sí. Toulouse-Lautrec, ¿sí? Y el verde. El verde Lautrec, exactamente. Y de nuevo, esta cosa que yo machaco y machaco, pero bueno, es lo que a mí me llama la atención del texto, mil disculpas. Dice, el verde Lautrec, pero lo aprendería 10 años después, cuando estudiara, dice, ¿no? Por eso a ella le impacta el color verde, después aprende en la academia que ese verde tiene una particularidad, pero de pronto le impacta. Toulouse-Lautrec lo que pintaba era este tipo de cosas, ¿no? Toulouse-Lautrec es un artista de la noche, ¿sí? Parisiense, del Moulin Rouge, de las prostitutas, del baile, del mundo del dantismo, ¿no? Le gustaban las coloradas. Hay una colorada que se llama carotte, zanahoria, menciona, ¿no? el cuento. Y se lo menciona como un artista del mundo flotante. Se menciona una técnica japonesa que no me acuerdo cómo se llama, porque yo no me acuerdo de nada. Ukiyo-e.
Que el ukiyo-e es lo que los japoneses llamaban artistas del mundo flotante. Y acá recomiendo fervientemente una novela de Kazuo Ishiguro, que se llama Un artista del mundo flotante. Recomiendo de Ishiguro también Los restos del día, una novela preciosa que también está hecha película, actúa Anthony Hopkins, muy, muy hermosa película. Y Emma Thompson. Y Emma Thompson, exactamente. Linda película, está en Netflix, o yo la he visto hace poquito en Netflix, muy linda película. ¿Cómo se llama el autor? Kazuo, con Z, Ishiguro. Ishiguro. I-S-H-I, Guro. Ganó el premio Nobel hace poquito. ¿Y el otro título que diste? Los restos del día y otro Los restos del día y Un artista del mundo flotante. Sus cuentos nocturnos también son muy lindos. Es un buen autor. Yo lo digo como es un buen autor. ¿Quién soy yo? Pero digo, es un tipo que uno lo puede leer y lo puede disfrutar bastante, quiero decir, ¿no? Con respecto a la película, Pablo, ¿no es Lo que queda del día? Y pasa que sí, depende de la traducción, pero sí. Pero sí, quizás en Netflix es Lo que queda del día. Lo que queda del día. La del mayordomo. ¿Sabés que hablando de películas, hay una película muy buena japonesa que se llama 37 segundos y que habla de la historia, 37 segundos, está en Netflix, y habla sobre la historia de una chica que es la protagonista porque ella realmente está enferma, no es que hace de enferma, tiene un gran problema de huesos y se traslada en silla de ruedas. Es una película maravillosa para ver, cómo ella se repone a todo y como quien dice triunfa en la vida. Es una buena película para ver. Bien, 37 segundos, chusmearemos. Muy linda es. Bien. Bueno, el cuento, perdón, así dejo de compartir pantalla y pasamos a charlar. El cuento menciona que Lautrec quería ir a Japón, quería conocer este tipo de cuadros. Este tipo de pinturas que se llaman, ¿no? Ushiko-e, y que son estas cosas del mundo flotante, son escenas, ¿sí? Del Japón de la época del Edo. Yo no tengo mucha idea, pero es lo que estuve googleando, ¿no? Y son escenas citadinas, escenas cotidianas, y sobre todo escenas del mundo de la geisha, de ciertas escenas prostibulares, ¿no? Entonces vamos a tener siempre figuras femeninas y los hombres ahí como pacientes, mirando, por ejemplo, vamos a tener estas cosas. Menciona a un autor que yo no recuerdo, pero digamos también Hokusai es uno de los representantes de este tipo de artistas del mundo flotante, las ceremonias del té, ¿sí? Estos lugares en los que se accedían a ciertos placeres, y de nuevo, sensuales, en el Japón del 1700, 1800. Estos jardines bien cuidados, con esa estética, ¿no? Y estos colores. Bien, sí, son hermosos, estas cosas son una belleza. Bien, dicho esto, vamos a volver a hablar del texto. Porque si no, yo hago los PowerPoint y después, ¿qué hago con eso? No hago nada. Yo ya lo busqué. No, pero bueno, esa es la estética, digamos, que el texto señala, que Lautrec trata no de copiar, pero digamos, de pensar en esa economía de la imagen, en cómo destaca la figura del fondo, ¿no? Fíjense esto que habíamos mencionado en un momento, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Greco y demás? Que veíamos que en el Renacimiento se trataba de integrar al sujeto en la imagen y de darle perspectiva, dimensión, y después la vanguardia vuelve a esa cosa más bidimensional, más plana.
Bueno, acá Toulouse-Lautrec está tomando eso de acá, de estos japoneses, ¿no? En este sentido, digamos, es que él vuelve a esa cosa plana y bidimensional. Bien, cosas que nos hayan gustado del cuento, porque no hablamos de si nos gustó o no nos gustó, arrancamos hablando de los caballos, arrancamos haciendo literatura grosso, pero vamos a las apreciaciones. Dame un segundito, Sí. Lidia. Mercedes, decime. No, me pareció un complejo el cuento desde el punto de vista de que ella, digamos que relata, en este cuento yo veo como que se ocupa más de las biografías de los personajes. Y no es que deja de lado lo de la crítica de arte, porque no habla tanto de los cuadros de Lautrec. No dice que la impactaron como en los cuentos anteriores. Explica esto de Ukiyo, de Ukiyo-e, que dice que tenía, dice, yo lo busqué también, y dice estilo de vida urbano, dice. Hedonista, dice como que es gente que que disfrutaba de los placeres de la vida, como él, como lo que hacía Lautrec, que estaba entregado a los burdeles y a las mujeres. Bueno, entonces lo que me llamó la atención es esto, que no se ocupó tanto de la obra, no puso tanto el énfasis ahí, y lo puso más en describir a Amalia, que era su amiga, hace una breve descripción de su vida, que yendo al hipódromo, o sea, el sujeto de enunciación dice que iba al hipódromo a espiar a los caballos, después habla de su amiga, que era traductora, habla de las japonesas, habla de los padres de Lautrec también, o sea que son como notas biográficas muy interesantes para mí, ¿no? Me llama la atención que dice que la familia de los Lautrec se casaban entre primos, porque no querían repartir la herencia. Bueno, y eso mismo pasa en el cuento anterior, que estaba esa casona que también estaba en disputa por una herencia. ¿Qué más anoté? Bueno, por ahora nada más. Pero sí, claro, porque digo, en Lautrec todavía lo que quedan son rasgos de nobleza, ¿no? Esta idea de casarse entre ellos, más allá de que por supuesto hay una cuestión de no repartir los bienes económicos, hay también una cuestión de no mezclar la sangre, porque son nobles, ¿no? Tienen sangre azul. Entonces, la mezclan y la arruinan. Claro, sí, la idea es mantenerla, sostenerla. Que de nuevo, fíjense que todos los textos hacen mención en cierta medida a estos aspectos, ¿no? Los dedos como araña que son de familia, las 3 generaciones que hacen falta para que las manos se modifiquen. Digamos, todo el tiempo se está hablando de esta cosa de cómo tira la sangre, ¿no? Cómo la historia familiar está ahí atrás desde un montón de lugares. Creo que como eje también entre todos los textos tenemos esto, la importancia de la historia familiar, en tanto, digamos, que se manifiesta también en lo físico, pero también en las rebeldías, ¿no? Todos tienen historias familiares muy, muy fuertes. Fuertes. Sí. ¿Qué más? Bueno. Dame un segundito, Norma. ¿Quién sos vos? ¿Silvina? Silvina, sí, decime. La misma. Pensaba con esto que estás diciendo, en volver un segundito al texto anterior. No. Bueno, sí. No se puede, es imposible. Pensar en la infancia, ¿no? Como territorio de lo fundante también, además de lo familiar. Pensaba en Courbet, hay una parte que justo acá tengo marcado, que habla de la infancia y dice, había crecido cerca de la cordillera del Jura, en una zona lluviosa, donde el agua se filtra por la piedra caliza, los acantilados, las cuevas y los valles, formando canales subterráneos, ¿no?
el mar de Courbet encuentra su textura en ese paisaje, como si la infancia, ¿no? Como territorio de lo fundante. En este caso en Courbet es el agua, es el mar, a eso volvemos, ¿no? Pensaba también en Esther Cross, que hace un juego muy interesante con la infancia como lugar, y como si no pudiéramos salirnos de ese territorio. En ese sentido yo no creo que se vuelvan locos estos personajes, sino que, qué sé yo, son esto, son definitivamente esto. Y bueno, después volviendo a este texto que estamos viendo ahora, pensaba también en la temática de lo deforme. Esta chica, no me acuerdo cómo se llama. Miyuki. Esta mujer con esta pierna defectuosa, ¿no? Que al igual que el caballo que pinta Toulouse, que también levanta la pata, va a terminar definiendo de alguna manera lo que viene. Yo creo que lo que viene a hacer es romper con una cultura. Y no me gusta la palabra cultura en este aspecto, pero bueno, Rita Segato no estaría de acuerdo tampoco. Creo que viene a romper con una cultura heredada, de mujeres moldeadas por otras manos, ¿no? En principio, digo, Miyuki, al igual que la mamá, abandona la carrera, no me acuerdo qué carrera. Historia era. Historia. Ok. Abandona la carrera en pos de un varón, que incluso al igual que su padre, la desprecia. Estos varones desprecian a las mujeres. Sí. Aún así, Miyuki vuelve a cuidar al padre, que tiene una enfermedad, creo que es diabetes, porque otro de los roles asignados también a lo femenino, además de ser bellas y decorativas, son los roles de cuidado. Pero, y para cerrar, Miyuki no es bella, o al menos no lo es en los términos de la perfección oriental, ¿no? De lo que se espera de estas mujeres. No solo eso, sino que Miyuki se separa del marido. Ujú. Yo creo que en ese sentido viene a romper con esta cultura, y eso la vuelve un personaje interesante, ¿no? Claro. Eso. Y aparte es como que estuvieran en lugares en los que no deberían estar, porque hasta incluso se menciona 2 veces esta idea de era bella como una espía de película, ¿no? Y el espía está en el lugar en el que no corresponde. El espía está siempre, digamos, primero de incógnito, que no se note, pero segundo está en un lugar en el que del que no forma parte. Entonces creo que también abona a esto, ¿no? Era bella como una espía de película. Me imagino una de James Bond, ponele. Pero sí, claro. Abono a lo que dice... ¿Cómo era tu nombre? Silvina. Silvina, gracias. Bien. Nos quedan 6 minutos. ¿Podemos mirarnos a los ojos 6 minutos o hablar? Lidia, dale nomás, date el micrófono. Te tuve que silenciar porque había ruido. Ah, y perdón, hablando de deformidad, Toulouse-Lautrec, con el bastón, ¿no? Con esta fragilidad, estos huesos, etc. Dale, Lidia. 1,50 m de estatura. Bueno, yo lo primero que me fijé es en esta obra que ella hace referencia, que es donde encuentra el Dorodango, que se llama Mira los arlequines. Mira los arlequines es de Norodov, algo así. Vladimir Nabokov. Sí. El autor de Lolita. Y justamente esto es algo que le decía la abuela a él cuando tenía algún problema, cuando él encontraba alguna cosa, algún impedimento en la vida. La abuela le decía como diciendo, como para darle valor o para cambiarlo desde chiquito le decía siempre lo mismo, que era, mirá los arlequines. Porque el arlequín se supone que es el personaje que vive siempre en un mundo encantado, donde todo está bien, y baila, y es feliz, y es alegre, o sea, supera todo. Porque Creo que eso
tiene mucha relación con este cuento. Por eso ella cita esa obra, y justo ahí es donde ella encuentra el Dorodango, que es lo que relaciona todo esto de lo japonés, de la niñez, con el adulto mayor, y bueno, en general, de la infancia con la adultez. Y tampoco hay que perder de vista, que esto yo lo marqué, pero bueno, no. Vuelvo a decir, yo no quiero, ya bastante que ustedes se tienen que fumar los cuentos que yo elijo, ¿no? Y encima se tienen que fumar mis lecturas o mis obsesiones, pobres de ustedes. Pero, digo, el cuento empieza con un escrutinio, ¿no? Sí. El cuento empieza con una invasión a la intimidad, a esa biblioteca, ¿no? Revisa la biblioteca, porque junto con los botiquines de los baños es lo que denota la personalidad del que habita, ¿no? Exactamente. Por eso también me parece interesante qué autores se citan, ¿no? Se cita Pushkin, aparece Nabokov, y ahí en el medio de esos dos, entre esos lomos ajados, aparece este objeto que también en un contexto en el que no hay cosas superfluas o decorativas, ¿no? Esta chica Amalia, que habría que revisar, ¿no? Amalia, José Mármol, y empezar a chusmear, porque los nombres son siempre importantes en esta obra. Esta chica Amalia tiene como esta cosa del desapego, como dice, y lo menciona casi como una enfermedad también, como la chiquitiquis. La raza de los ligeros. ¿Cómo, perdón? Es un grupo, la raza de los ligeros. La es raza un de grupo los ligeros. que está acostumbrada, anda desperdigada por el mundo y evita el adorno como un resfriado. Ahí va. O sea, el desapego, en realidad, a lo que ella apunta es al desapego, vivir con pocas cosas, lo indispensable, tipo zen, y no apegarse, o sea, todo tiene un trasfondo. Sí, pero estoy buscando y no encuentro y me da bronca, pero bueno, ya lo voy a encontrar y ya aparecerá. Un coletazo de abajismo, ahí está. Digo, me da risa por cómo forma la palabra, ¿no? Porque me hace acordar a la enfermedad del padre de los pitucones, ¿no? Esto de la chiquitiquis, el abajismo, como si fueran condiciones hasta casi fisiológicas de las personas, más que una cosa despojada. Y los que nos hemos mudado más de una vez sabemos que hay ya adornos que no tenemos que tener, porque, ¿dónde carajo meto la...? Digamos, pero bueno. En la primera página está. Sí, en la primera página. Sí. Ahí se puede relacionar también con lo que decía Silvina antes de... El no tener adornos puede también implicar no terminar siendo un adorno. Es algo como que transita el cuento, ¿no? Que las mujeres como que en ese cuento luchan por no ser ese adorno, la chica oriental, ¿no es cierto? Y demás, como que ese no tener adornos de Amalia, creo que Amalia aparte no cita en ningún momento que tenga pareja, con lo cual puede haber una lucha ahí en eso de no tener adornos, en no terminar siendo un adorno. Y cerramos con esto, ya que estamos metiéndonos de estas cosas tan hermosas, y estamos trabajando tanto con la palabra. Amalia vive en un monoambiente en La Paternal. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gustan estas cosas! Pero bueno. Bueno, muchachitos, nos queda menos de un minuto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a clausurar aquí, no la lectura, porque sabemos que la lectura no se agota, pero clausuramos aquí a María Gainza, porque ya está cansada, pobre María. Vamos a ver la semana que viene qué leemos. Yo les aviso por el grupo. Agradezco a todos por haber participado, muchas gracias por haber venido, a la gente que se está sumando hoy, espero que les haya gustado. Esto se va a subir a YouTube, ¿sí? Suscríbanse, denle like, la campanita y esas cosas que hacemos ahora los youtubers, sí la digo. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Los quiero mucho y